Pero vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 20. Vamos a tratar con los primeros 12 versículos hoy. No vamos a leerlo ahora mismo, ¿vale? Vamos a tratar de leer los versículos cuando estamos hablando de la información más adelante. Pero hoy vamos a hablar de un tema fiel para seguir, ¿vale? Hechos 20, versículos 1 a 12. Yo estaba leyendo una historia en una página web sobre ese capítulo y una ilustración que me encantó. Dijo, el formulario de solicitud de una universidad contenía la pregunta, ¿eres un líder? Una estudiante, una chica, reflexionó sobre la pregunta durante mucho tiempo en vista de su historia en la escuela secundaria, que no contenía logros importantes. Ella respondió honestamente a la pregunta, no. Durante el periodo de espera, que siempre acompaña a un proceso de solicitud, la joven se preguntó a menudo si debería haber ajustado los hechos ligeramente y responder a la pregunta de la manera diferente. A su sorpresa, llegó una carta de la oficina de registro con el siguiente mensaje. Bienvenido a nuestra universidad. Un estudio de nuestros formularios de solicitud para el próximo año muestra que tenemos 1.452 líderes en la clase del primer año y ciertamente necesitarán al menos un seguidor. La verdad es que nosotros queremos decir que somos líderes y no queremos ser seguidores, pero hay una cosa muy importante que un escritor, Eugene Habecker, que escribió en su libro Redescubriendo el alma del liderazgo. Él dijo en una sección de su libro sobre el seguimiento o los seguidores y también el liderazgo. Él dijo, cuando hablo de líderes a lo largo de este libro, lo hago en el contexto del líder como alguien que puede seguir y lidiar. Cuando hablo de seguidores, lo hago en el contexto de seguidores o de un seguidor que puede liderar y seguir. Entonces, estamos hablando de gente que puede hacer las dos cosas. De ser un seguidor no es menos o más que un líder y ser un líder no es menos o más que un seguidor. En este capítulo vamos a tratar cómo es el liderazgo y el seguimiento. Los líderes de la iglesia en Éfeso eran seguidores tanto de Pablo como de Cristo. Aún así, como ancianos, asumieron la responsabilidad de liderar el crecimiento espiritual en la vida congregacional en Éfeso. Además de las epístolas de Timoteo, este capítulo puede ofrecer la información más importante en la Escritura que trata sobre cómo los líderes de las iglesias funcionan y se relacionan con una congregación. Rara vez obtenemos una imagen más completa y conmovedora de lo que hacen los ancianos, que en ese desafío amoroso pero doloroso de un apóstol cuyo ministerio itinerante ahora se acerca a su fin. Pablo salió de Éfeso después del alboroto, como hemos hablado la semana pasada, causando por este hombre Demetrio, ese platero, ¿no? Pero siguió fielmente en su llamado a ser predicador del Evangelio a los gentiles. De Éfeso, él fue a Macedonia y luego a Grecia, continuando a su tercer viaje misionero. Entonces vemos un hombre, Pablo, que es fiel a llevar a cabo su papel en esa obra que donde Dios le ha llamado. En ese primer mensaje del capítulo 20 vamos a fijarnos en el concepto, o en un concepto concreto, ¿no? La fidelidad. En Pablo vemos
esta característica a un extremo, ¿vale? Entonces vamos a tratar con los primeros 6 versículos y vamos a ver la fidelidad de Pablo. Hechos 20, versículos 1 a 6. Espero que tenéis tus Biblias ahí para que podamos seguir juntos mientras que yo leo. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 20, versículos 1 a 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puertas, acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, y esos nombres van a ser complicados para mí, ¿vale? Sópater de Barea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es importante que notamos aquí que Pablo estaba siguiendo el plan de Dios para su vida, estaba siguiendo el plan de Dios para su ministerio, y vemos que en la cara de adversidad Él es fiel. Vemos su fidelidad en la cara de la adversidad. Cualquier cosa que va a avanzar por Dios va a hacer frente contra la adversidad. No hay ninguna forma para evitar problemas. No hay ninguna forma para evitar las adversidades que pueden pasar en la vida. Y aún más cuando estamos hablando de hacer la obra del Señor. 1 Corintios 16, versículos 8 a 9 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Tenemos que recordar, aunque estamos haciendo la obra de Dios, aunque estamos siguiendo el plan de Dios para nuestras vidas, tenemos que saber que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por obstáculos en nuestras vidas. Satanás no quiere que avanzamos con el Evangelio, pero Dios sí. Entonces nosotros tenemos que saber que requiere fidelidad para seguir avanzando por Dios. Entonces vemos la fidelidad de Pablo en eso. Los enemigos de Pablo, los judíos, estaban esperando a Pablo en el puerto para atacarle. Ellos querían matarle o por lo menos meterle en la cárcel para que él no pueda seguir predicando ese evangelio. Ellos no querían que Pablo podía convertir a más de sus compañeros o sus paisanos o sus compañeros en la religión de judaísmo. Entonces, tenemos que saber que eso es un obstáculo no ligero, es un obstáculo fuerte, es algo que puede causar la muerte de Pablo incluso. Pero en vez de ir a Grecia y luego a Palestina, Pablo eligió a volver por Macedonia. A mí me encanta ver las decisiones que tomaba Pablo, porque siempre toma la decisión adecuada, ¿no? Toma la decisión perfecta en el momento porque está esperando y es dependiente del liderazgo del Espíritu Santo en su vida. La pregunta no es si sufriremos la adversidad, porque es un hecho. Pablo sabía esto. Él no estaba buscando una forma de no sufrir, sino que él estaba dispuesto a sufrir y seguir adelante fielmente. La pregunta es si vamos a seguir fieles en la cara de la adversidad, continuando por la gracia de Dios en la obra a la que Dios nos ha llamado. Pablo sabía una cosa, que la fuerza, para decirlo así, más importante en su vida
No fue su opinión ni la opinión de los demás, sino la opinión de Dios y lo que Dios quería que Pablo haga en su vida. Entonces, él quería agradecer a su Salvador en seguir adelante fielmente con el ministerio que Dios le ha dado. Pero también vemos algo que ya he notado antes en ese punto, pero Pablo también es fiel a seguir los impulsos del Espíritu Santo. No solamente a seguir adelante en la cara de la adversidad, sino que él es fiel también a seguir a los impulsos del Espíritu Santo. El patrón de Pablo cuando llega a un obstáculo en el camino es esperar por y seguir al liderazgo del Espíritu Santo. Si no sabes cómo encontrar ese patrón, pues tú puedes buscar Hechos capítulo 16 y ver versículos 6 a 10 que dicen, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces vemos esa imagen, ¿no? ese escenario, que Pablo quería ir a Asia, sí a Asia, y el Espíritu Santo dijo que no. Y luego él quería ir más adelante a un sitio que se llama Bitinia, pero el Espíritu Santo dijo que no. Entonces, versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir por Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces, llegaron a Troas, esperaron allí, y luego por la noche Pablo recibió esa visión de que el Espíritu Santo está guiándoles a un sitio que se llama Macedonia, porque había ese hombre ahí mostrando con su mano, diciendo, pues, ven y ayudadnos. Entonces, a mí me encanta el versículo 10 que dice, cuando vio la visión enseguida. Es decir, que él no quería esperar, sino que él quería avanzar y seguir adelante porque estaba siguiendo los pasos del Espíritu Santo en su vida. Entonces tenemos que saber que cuando Pablo llegó a un momento complicado, llegó a un momento en que realmente no sabía lo que podía hacer o lo que debe hacer, él esperaba el Espíritu Santo, los impulsos del Espíritu Santo, para que él pueda seguir fielmente lo que Dios quería para su vida. El Espíritu Santo le ha dirigido de Éfeso y ahora dirige a él de Europa otra vez a Asia. Entonces vemos un cambio, que él quería pasar directamente, pero por el obstáculo de los judíos en el puerto, pues el Espíritu Santo cambió su dirección. Pablo viajó unos 20.000 kilómetros más o menos durante sus viajes misioneros, todo andando o en barco. Él evangelizó con su equipo alrededor de 2.500 kilómetros cuadrados. Tenemos que tener esa en nuestra mente, sabiendo que eso no es solamente ir a, por ejemplo, desde aquí a Utrera. No, estamos hablando de kilómetros de viaje, estamos hablando de un campo grande donde Pablo estaba ministrando. Él sufrió muchas enfermedades, muchos ataques, peligros, obstáculos. Si tú puedes imaginarlo, pues Pablo lo sufrió. Él sufrió esas cosas, pero él siguió fielmente. Él no quería ser parado porque él sabía que Dios le ha mandado a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, por eso Pablo era fiel para seguir adelante en la cara de adversidades, pero también él era fiel para seguir los pasos o los impulsos del Espíritu Santo en su vida. Él y los hombres nombrados aquí en lo que hemos leído en versículos 1 a 6, están llevando una ofrenda que Pablo estaba recogiendo de esa región.
Lo leemos en Corintios, lo leemos en cada epístola que él escribió durante ese tercer viaje misionero. Estaba llevando esa ofrenda para la iglesia en Jerusalén, para cumplir con sus necesidades, porque había muchas necesidades ahí por el sufrimiento de esa iglesia. Entonces Pablo y estos hombres que hemos nombrado estuvieron en ese viaje para volver a Jerusalén. Aunque había obstáculos, ellos sabían que tuvieron que llevar a cabo el plan de Dios para esa ofrenda. Entonces querían llegar a su fin, ¿no? Querían llegar al fin de su viaje. No para su gloria, sino para la gloria de Dios. Porque ellos supieron que Dios va a proveer por esos creyentes ahí en la iglesia en Jerusalén y quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Entonces vemos la fidelidad de Pablo, pero también tenemos que notar aquí la fidelidad de la iglesia primitiva. Vamos a leer versículos 7 a 8 de nuestro pasaje en Hechos capítulo 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Tenemos que imaginar ese escenario, que Pablo estaba haciendo ese viaje, llegó a ese sitio, ¿no? Y la primera cosa que querían hacer los cristianos ahí es querían congregarse. Y entonces vamos a ver la fidelidad de congregar, la fidelidad de esa iglesia primitiva a congregarse. Cuando había una oportunidad, querían estar juntos escuchando la palabra de Dios. La iglesia aquí se congregó el primer día de la semana. Por eso nosotros celebramos los domingos, porque es el primer día de la semana bíblicamente. 1 Corintios 16, versículos 1 a 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Pablo estaba diciendo a ellos, a esa iglesia en Corintio, pues haz eso el primer día, cuando estáis ahí congregándose en un grupo grande, recibir las ofrendas para que cuando vengo no tengo que recoger ofrendas, habéis hecho esto. Pero vemos la idea de que estuvieron reuniéndose, congregándose el primer día de la semana. Entonces, por eso celebramos lo que es la muerte, la sepultura y también la resurrección de Jesucristo en cada domingo, porque eso es lo que estamos celebrando. Dios es fiel y espera su fidelidad, la fidelidad de su pueblo, para decirlo así. Dios requiere que nosotros realmente hacemos lo que debemos hacer fielmente porque Él es fiel. Hebreos 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y yo quiero hacer una pausa ahí. ¿Qué vemos en nuestra sociedad hoy? Una pandemia, ¿no? Vemos cosas empeorando en el mundo. Entonces, estamos en ese camino llegando al fin del día, estamos llegando a aquel día que menciona aquí en Hebreos 10, versículo 25, en que realmente el Señor va a volver. No estoy diciendo que Él va a volver mañana o es debido a esa situación que Él va a volver, pero lo que podemos ver es cada vez vemos más cosas así, ¿no? Vemos un proceso que va empeorando, en que estamos llegando a un momento en que Dios va a volver. Entonces nosotros, la Biblia nos dice que debemos no dejar de congregarnos, sino que congregarnos fielmente, porque vemos lo que está pasando en el mundo. Vemos lo que es el proceso de llegar a ese momento en que no podemos congregarnos más aquí en la tierra. Entonces, es importantísimo que seamos fieles para congregarnos.
Yo sé que pasamos momentos en que es complicado congregarnos, o que no tenemos ánimo para congregarnos, o que hemos pasado tan mal la semana que no queremos ver a nadie, ¿no? Pero es en ese momento, como hemos visto aquí en Hebreos 10:25, cuando más necesitamos ser fiel en congregarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar ahí donde está predicado la palabra de Dios para que podamos recibir la bendición de escuchar, ¿no? Pero también tenemos ese compañerismo entre familia cristiana para que cuando llegamos y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pues están ahí para echar una mano, para apoyarnos, para hacer lo que es su papel en la familia de Dios. Entonces, están ahí para animarnos, protegernos, a veces decirnos la verdad para que salimos de nuestros pensamientos, para que podamos ver claramente lo que Dios está haciendo. Entonces, debemos ser fiel a congregar para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Entonces, vemos en esa iglesia primitiva que eran fiel para congregar. No importa el lugar, la situación, ellos fueron fieles. Y los que están aquí hoy viendo ese mensaje a través de Facebook, habéis sido fieles para congregarse. También mm, eran fieles para alabar. Fieles para alabar. Como fue su costumbre, reunieron para partir el pan. Posiblemente es una referencia, y probablemente es una referencia a tomar la cena del Señor. Aunque la frase aquí que dice que partió el pan, ¿no? Esa frase no siempre significa la cena del Señor, pero muchas veces sí. Pero la cena del Señor siempre era y ha sido y es parte de la alabanza de la iglesia. No es que vemos un patrón que tenemos que tomarlo cada primer día, sino que vemos un patrón en que la iglesia estaba celebrando otra vez, no solamente en su forma de congregarse, sino en lo que hicieron con mucha frecuencia, lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y estaban recordando su sacrificio. Es lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer en 1 Corintios 11, versículo 24 a 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces vemos que parte de esa congregación, ahí en ese sitio que tiene esos tres pisos, ¿no? Pablo predicando, Pablo haciendo cosas, pero vemos también que partieron el pan y eso fue parte de su alabanza, parte de su culto normal, y entonces estaban fieles para alabar. No querían parar de hacer las cosas porque las cosas no van bien en la sociedad, o que los judíos querían matar a Pablo. No, que querían congregarse para alabar a Dios y eso fue su forma de hacerlo. Pero también fueron fieles para predicar. Pablo empezó a predicar probablemente durante la tarde en aquello domingo y predicó hasta muy tarde. Yo sé que yo, el pastor Justin, muchas veces mis predicaciones llegan a ser 45 minutos, una hora, y creo que he llegado a tener un mensaje a una hora y cuarta, no sé, creo que sí. Pero estamos hablando de empezar tarde y terminar muy tarde. La Biblia lo describe como y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que esa gente estaban ahí con ganas para escuchar la palabra de Dios predicada. Tuvieron ganas de escuchar del Evangelio de nuevo. Entonces, no estaban ahí mirando a sus relojes diciendo, pues, ese pastor tiene que acabar ya. No estaban ahí diciendo, pues, tengo cosas que tengo que hacer en la casa, pues tenemos que ir ya. No, estaban ahí escuchando y queriendo más. 1 Corintios 1, versículos 18 a 21 dice,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Nunca debemos perder ese anhelo que es la palabra de Dios, o ese anhelo que tenemos para la palabra de Dios, porque es el poder para la salvación, es el poder de Dios. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, tenemos que saber que una de las cosas más importantes, o quiero decir que la cosa más importante o la obra más importante de la iglesia es ser fiel a predicar la palabra de Dios, el enfoque de la palabra de Dios, porque desde la base de la palabra de Dios sale todo el fruto del Espíritu Santo. Desde la base de la palabra de Dios tenemos la salvación. Desde la base de la palabra de Dios sale todas las cosas de la vida cristiana. Entonces tenemos que saber que la predicación de la palabra de Dios es de suma importancia. Y esa gente que estaba aquí con Pablo en ese momento, escuchándole, eran fieles a escuchar y también a predicar la palabra de Dios. Había un pastor joven que fue llamado a pastorear una iglesia de 500 miembros. La iglesia hizo un banquete para dar la bienvenida al nuevo pastor cuando creo que la palabra es chismosa, ¿no? La mujer que estaba ahí no sé cómo decirlo, pero que estaba ahí hablando de las cosas de la iglesia, ¿no? La chismosa de la iglesia vino a él y le dijo, no sé cómo atreves a satisfacer a 500 personas siendo joven, ¿no? Inmediatamente el Señor le dio una respuesta. Respondió, no he venido a esa ciudad para complacer o satisfacer a 500 personas. Solo tengo que satisfacer a Dios. Y si Él está satisfecho conmigo, pues todos serán satisfechos. Él sabía que aunque era un joven, aunque era un pastor que no tenía muchísima experiencia, no importa el tamaño de la membresía de la iglesia, lo que era importante es la predicación de la palabra de Dios y que Dios estaba satisfecho con su forma de tratar con las escrituras y con esto él sabía que la iglesia va a estar satisfecha con lo que él estaba predicando. Según Timoteo 4:2 dice, que prediquéis la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que saber una cosa, que la palabra de Dios es todo para la iglesia. Y cuando estamos hablando de lo que es el enfoque de nuestra iglesia, queremos glorificar a Dios, porque eso es el deber de la iglesia, ¿no? Es como la obra que tenemos que hacer. Pero ¿cómo hacemos esto? Es a través de tratar con su palabra fielmente y recibimos las instrucciones que necesitamos desde su palabra para que podamos avanzar y hacer lo que debemos hacer en la iglesia y también en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Entonces, ahora mismo estamos en una situación débil en nuestra sociedad, pero ¿sabes lo que necesitan? Yo sé que necesitan medicamentos y doctores, ¿no? Y eso es importante, pero más lo que necesitan es el fiel predicación de la palabra de Dios, más que otra cosa, porque el gran doctor, el gran Dios Todopoderoso tiene la respuesta para su alma, que es mucho más importante de la respuesta para su salud. Y también vamos a notar no solamente la fidelidad de la iglesia primitiva y la fidelidad de Pablo, sino también vamos a echar un vistazo a la fidelidad de Dios. Hechos 20, versículos 9 a 12 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo ah, disertaba largamente. Vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, diciendo Pablo, y se echó sobre él, y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Eh, Vemos la fidelidad de Dios en ese pasaje, ¿no? ¿Cómo? Pues sanando a Eutico, este chico que estaba ahí, ese joven, que estaba ahí sentado en el tercer piso. Él tenía un sueño profundo y entonces él cayó en el sueño. Entonces Eutico murió en la iglesia. Estaba luchando contra el sueño y se quedó dormido y se cayó de la ventana del tercer piso. Quiero avisaros a tener cuidado con el dormir en el culto. No, lo digo en broma, pero ten cuidado. Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Eh, Sabemos que Pablo, en ese momento, lo que hemos leído, Pablo esperaba un milagro de Dios cuando dijo, no os alarméis, pues está vivo. Esto es después de que él, este chico, este joven, fue cogido, como dice, eh, ¿dónde está? Y fue levantado muerto, ¿vale? Fue levantado muerto. Entonces, los que estaban ahí a su alrededor sabían que este chico ya ha muerto. Pero Pablo, cuando él llegó a él, estaba sobre él diciendo, pues, no os alarméis, pues está vivo. Estaban ahí hablando después de esto hasta la mañana. Tenemos que saber que eso es un mensaje increíblemente largo. Es para decirlo así, un culto increíblemente largo. Y este chico, no sé a qué hora exactamente él cayó de esa ventana muerto, pero él tuvo que esperar hasta la mañana cuando Pablo terminó su mensaje, cuando él quería salir, y fue en ese momento cuando Dios hizo un milagro en que este chico que dice aquí, llevaron al joven vivo. Aunque él fue levantado muerto, Pablo llegó diciendo, pues no pasa nada, tenéis que ser tranquilos porque está vivo. Él sabía que Dios quería hacer algo grande. Dios quería mostrar su poder a esa iglesia fiel, diciendo, pues lo que estáis haciendo es lo que debéis hacer y yo voy a hacer lo que yo debo hacer como Dios, ¿no? En ese milagro vemos la fidelidad y la misericordia de Dios hacia Pablo primeramente y también hacia la iglesia. Lo podía ser una situación, esa situación podía ser una situación muy delicada, pero se convirtió en una ocasión para alabar y celebrar a Dios. Entonces tenemos que saber una cosa. Dios, cuando nosotros somos fieles a Él, ¿sabe lo que vamos a experimentar? Su fidelidad. Él siempre es fiel y Él quiere bendecirnos aún más cuando nosotros somos fieles. Pero también Dios es fiel en proveer compañeros para Pablo. No solamente es fiel en sanar a ese chico Éutico, sino también es fiel en proveer compañeros para su viaje. Pablo determinó andar a Asón una distancia de 32 kilómetros, mientras Lucas y los demás se fueron en barco para quedar con Pablo ahí, ¿no? En Troas. Y era una bendición que Pablo no estaba solo en ese ministerio, que no, él nunca estaba solo en su ministerio. Desde su conversión, bueno, digo nunca, había un momento cuando él estaba en el desierto con Dios, pero nunca estaba solo porque Dios estaba con él en ese momento. Eh, pero tenemos que saber que fue una bendición para Pablo, especialmente en ese momento, porque tenemos que recordar
que Pablo y estos compañeros suyos estaban llevando una ofrenda de muchísimo dinero para ayudar a los creyentes que estaban ahí en la iglesia en Jerusalén. Entonces tenemos que saber que fue una bendición a tener esos compañeros ahí, no solamente para darle ánimo, sino también para la protección, ¿no? Pablo tuvo el ministerio de cuidar de cada iglesia. Ese trabajo, esa obra de amor puede ser una obra solitaria, ¿no? Una obra en que sientes muy solo. Y él dijo en 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él estaba preocupado por cada iglesia que Dios le mandó a plantear o empezar. Entonces tuvo la preocupación de asegurarse que cada iglesia tenía buen y eficaz liderazgo para que no se caiga en doctrina falsa. Es una carga que cada pastor lleva, eh, una carga tremenda, es una carga inmensa. No puedes imaginar la carga o el peso de esa carga, porque nosotros tenemos que saber lo que estamos predicando es fiel a la palabra de Dios, primeramente, y luego si tenemos otras iglesias que estamos en contacto con ellos, pues como Pablo, él tuvo que saber lo que estaba predicando los pastores y él tuvo la preocupación y la responsabilidad de realmente ayudarles. Cuando él sabía de una falsa doctrina, pues él tenía que avisarles y es lo que vemos en sus epístolas. Dios bendijo a Pablo con hombres que pudieron llevar los ministerios donde Pablo no podía volver a visitar. Tenemos que recordar que Pablo, aunque estaba preocupado por la situación de cada iglesia, él mmm, podía tener ánimo, ¿no? Sabiendo que Dios ha puesto el hombre adecuado, el hombre perfecto para cada sitio, ¿no? Entonces él podía dejar a los compañeros suyos en lugares donde había iglesias empezadas, donde Pablo realmente ha empezado una iglesia. Entonces tenemos que saber que Pablo eh, estaba muy agradecido por esos hombres, por los Timoteos, por los Juan Marcos, por otros en su equipo de misioneros, ¿no? Entonces él dejó a los hombres en sitios donde había iglesias y él estaba muy animado por esto y muy bendecido por Dios porque él no podía elegir los hombres, sino que Dios tuvo que elegir a cada hombre para dejar en todos sus sitios. Pero incluso cuando no tenemos a nadie a nuestro lado, como Pablo cuando estaba en el desierto, nunca estamos solos, porque tenemos a Dios a nuestro lado. Según Timoteo 4, versículo 14 a 17, perdón, dice, Alejandro, el caderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. No había nadie a su lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero, versículo 17, a mí me encanta esa palabra pero, porque eso va a cambiar el contexto, ¿no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Tenemos que saber una cosa, aunque Pablo estaba muy agradecido por Dios, por lo que ha hecho en proveer compañeros en su camino, pero él también, cuando él dijo, cuando no había ninguna persona a mi lado, nunca estaba solo, porque el Señor siempre estuvo allí a su lado. Y a mí me encanta lo que dice, y me dio fuerzas. Tenemos que saber una cosa,
Dios es fiel para proveer a gente a nuestro lado, para apoyarnos, para animarnos, para seguir con nosotros en ese ministerio, pero también para realmente animarnos cuando estamos solos y dándonos fuerzas para que podamos seguir adelante. Tenemos que recordar una cosa. Aunque la gente nos puede servir como para darnos ánimo y para trabajar con nosotros, pero realmente nuestra fuerza viene de Dios. Nuestra fuerza viene del Señor y su Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que saber que cuando estamos en una situación tan delicada como hoy día aquí en España, con esa coronavirus, ¿no? Tenemos que saber una cosa, que Dios todavía está en el trono. Como he dicho la semana pasada, Jesús es el Rey. Tenemos que descansar en el hecho de que Jesús está en control y Él sabe todo lo que va a pasar. Y no hay ninguna cosa que podemos hacer para cambiar esto, porque Él es el Todopoderoso. Tenemos que recordar que nosotros somos eh, seres finitos, ¿no? Pero Dios es un ser eterno. No un ser infinito, sino un ser eterno, en que no tiene principio, no tiene fin y no hay límites sobre él. Y él es fiel, como dice la palabra de Dios. Entonces, en todo la vida, el ministerio, la obra que tuvo que llevar Pablo, vemos la fidelidad, ¿no? No solamente su fidelidad, vemos la fidelidad de las iglesias que empezó y vemos la fidelidad de Dios para proveer por cada necesidad de esas iglesias. Entonces llegamos a un fin en el que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Yo no sé cómo estás de ánimo hoy día como creyente, pero quiero decirte una cosa. Si tú eres un hijo o hija de Dios, perteneces a la familia de Dios, pues debemos tener ánimo. ¿Por qué? Porque servimos el Dios eterno. Y tenemos a su protección, tenemos a su provisión, tenemos a todos sus recursos a nuestro alcance. Y eso significa que aunque pasamos mal en el mundo de vez en cuando, aunque pasamos por obstáculos, aunque pasamos por dificultades, aunque pasamos por adversidades, aunque el mundo entero está en esa situación de ese coronavirus, pues debemos ser fieles. Eso no implica que tenemos que salir diciendo, pues yo soy el Hijo de Dios, pues no voy a enfermar. No, eso sería tonto, ¿no? Pero podemos salir diciendo, pues, yo sé que Dios está a mi lado y si me pongo enfermo es para su gloria. Y si Él quiere que muero predicando. Pero que no seamos tontos y, y salir sin protección. Tenemos que, no sé, tener un poco de sabiduría en ese aspecto. Pero no debemos dejar las cosas que están pasando en el mundo cambiar nuestro estado de ánimo, porque Dios está con nosotros. Él es fiel para protegernos, darnos las fuerzas, para que podamos seguir adelante y hacer la obra que estamos haciendo. Realmente, cuando yo escuché del presidente de Andalucía y las decisiones que el presidente de ese país, eh, que ellos tomaron de cerrar las cosas, a un lado estaba un poco triste porque no podía estar ahí en la iglesia predicando, porque queremos cuidar de nuestra membresía, no queremos poner a nadie en riesgo, ¿no? O a riesgo. Entonces yo estaba un poco triste que no podía salir con mi familia para predicar, porque eso es un poco diferente, ¿no? Un poco incómodo predicar así a través de las redes sociales. Pero al otro lado estaba diciendo, pues Dios puede hacer algo grande a través de esa situación. Yo no entiendo cómo Dios va a usarlo, pero estoy seguro de que Dios ha dejado esto pasar en nuestro mundo
para que Él sea glorificado. Él es fiel para llevar todo a cabo en ese mundo para que Él reciba la gloria. Y nosotros debemos tener ánimo o ser animados a saber que somos parte de ese plan, de que Dios sea glorificado en este mundo, incluso a través de lo que está pasando ahora mismo. Pero también, si tú estás ahí y estás escuchando ese mensaje, yo sé que el mensaje ha sido más para los cristianos, y tú me dices, pues, Pastor, yo no soy cristiano, nunca he puesto mi fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador, pero debido a lo que está pasando hoy día, tengo miedo. Tengo miedo de lo que puede pasar al final de esa vida. Quiero decirte una cosa. Es la misma cosa que he dicho a los creyentes. Dios es fiel. Y Él tiene un propósito en cada cosa que hace. Y si su propósito es realmente llamar la atención a la gente de ese mundo de su poder y de su salvación, pues para esto sea. Y quiero decirte una cosa. Aunque tú puedes tener miedo de lo que puede pasar con esa enfermedad, con ese coronavirus, pero creo que Dios no quiere que tú tengas miedo de lo que puede suceder o lo que puede pasar después de la muerte. Dios siempre en su palabra habla de la salvación como es hoy día, ¿no? En el presente. Entonces Dios, aunque vemos lo que está pasando, Dios siempre ofrece la salvación a los demás en el momento. No para el futuro, sino que tú puedes ser salvo y disfrutar de todo lo que viene a través de ser el hijo y hija de Dios en el momento, en el presente. Yo sé que muchas veces esperamos, ¿no? Pues yo tengo la salvación, yo tengo la vida eterna, pero cuando voy al cielo, ¿no? No, pues vivimos en la luz de esa verdad hoy día. Y Dios quiere que tú también puedes vivir en esa verdad hoy día. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, en Calvario. Y Él lo hizo no solamente para todo el mundo, porque es muy bonito pensar en todo el mundo, ¿no? Pero lo hizo por ti. Lo hizo por cada individuo. No por la humanidad entera, sino por cada individuo, para que todos los que son parte de la humanidad, que somos todos, puedes ser salvo. Tú debes confiar en ese sacrificio en la cruz. Si realmente quieres tener ánimo en una situación así, tan delicada, pues la única forma es saber quién es tu Padre y que tienes los pecados perdonados. No hay otra forma de tener la tranquilidad en una situación tan delicada, tan complicada. Dios quiere que también seas su hijo o hija. Él es fiel, siempre está ahí ofreciendo esto, no importa lo que está pasando en nuestras vidas. Él siempre está ahí con la mano extendida, diciendo, pues toma, la salvación es gratis. La salvación no te cuesta nada, solamente tu fe puesta en el sacrificio de Jesús. Eso es el Evangelio, que creemos en la persona de Jesús, en su muerte, en su, eh, en su sepultura y también en su resurrección. Y esto es el Evangelio. Si confesamos que Jesús es Dios y que Dios levantó a Él de la muerte, la Biblia nos dice que seremos salvos. Pues, si hay alguien aquí que está escuchando, que realmente no conoce a Dios como su Salvador, que hoy será el día en que realmente toma esa decisión de confiar y poner su fe
en la persona y en el sacrificio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por esa forma en que podemos ser la iglesia, aunque no podemos estar en el local, cantando alabanzas y escuchando la predicación ahí en vivo. Pues gracias por esa forma, ese medio en que podemos comunicar lo que es tu palabra. Ayúdanos en ese momento, especialmente en este país, en España, que vemos esa situación empeorar y que realmente no sabemos cómo va a salir, cómo va a terminar, cuántos afectados vamos a tener y cuántos muertos vamos a ver aquí en este país. Pero te pido que tú usas ese momento en la historia realmente para mostrar tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia, para que este mundo, como tú dices en tu palabra, conoce que hay un Dios, no un ser, no una fuerza, sino que hay un Dios, un creador, que tiene un propósito para cada ser humano. Y que realmente, que cada persona realmente conoce quién eres y que cada persona confía